Gracias por venir. Bueno, yo voy a explicaros una sesión sobre afectación respiratoria en las enfermedades sistémicas autoinmunes, ¿vale? Concretamente la afectación pleuropulmonar. Bueno, esto es una lista de las enfermedades autoinmunes que suelen dar afectación respiratoria. Como veis, hablando de toda esta lista, que os explique todo esto en media hora, pues sería un poco inviable, ¿no? Pero bueno, la idea es que voy a dar dos pinceladas de recordatorio de criterios diagnósticos y la afectación pleuropulmonar que pueden dar cada uno. Bueno, la idea es que las enfermedades autoinmunes, si tenemos afectación respiratoria, puede ser por cuatro cosas. Una, por la propia enfermedad. Dos, como efecto secundario del tratamiento inmunosupresor, es decir, infecciones, neumonías, etc. Como efecto secundario al propio tratamiento inmunosupresor, dando fibrosis, por ejemplo, o neumonitis. Y también coexistencia de otra enfermedad respiratoria. Bien, en primer lugar el lupus, tiene una incidencia de 7 casos por cada 100.000 habitantes año. Tenemos estos criterios diagnósticos que ya los conoceréis. Si tenemos al menos 4, tenemos una sensibilidad y especificidad del 96%. Ya recordáis eritema malar, lupus discoide, fotosensibilidad, úlceras, artritis no erosiva, afectación de pleura o pericardio, afectación renal con proteinuria o cilindruria, afectación neurológica con psicosis o convulsiones, afectación hematológica con cualquiera de las 3 series disminuidas, y diferentes anticuerpos que entran como criterios: el anti-DNA, anti-SM, antifosfolípidos y los ANA. Bien, aquí tenéis un par de fotos. La primera es de un eritema en mariposa, el típico eritema malar, y el segundo es un lupus discoide, que son unas placas o pápulas queratóxicas. Bien, la afectación respiratoria. Tener en cuenta que el lupus puede dar dolor torácico y que la mayoría de las veces es de afectación osteomuscular, es decir, no sería propiamente pleural. Sin embargo, también puede haber pleuritis en un 44% de los casos, derrame pleural en un 20%, y el derrame pleural del lupus tiene unas características concretas, que tendría la glucosa ligeramente disminuida, pero no mucho, a diferencia de la artritis reumatoide, un exudado linfocitario, LDH alta, proteínas altas, y puede tener también complemento bajo y ANA positivo en el propio líquido. De la neumonitis lúpica, decir que es una afectación infrecuente, de un 1 a un 12% según los diferentes estudios, y es grave, con una mortalidad del 50%. La vía clínica respiratoria con anti-DNA positivos, sin encontrar propiamente signos de infección, y nada más. Esto tiene una mortalidad importante y unas secuelas. También neumopatía intersticial en un 9% de los casos. Síndrome del pulmón encogido es bastante específico del lupus, que nos daría disnea, dolor pleural y patrón intersticial. Pero luego hacemos pruebas y no encontramos afectación en la pleura ni fibrosis. Y como posible fisiopatología, se ha postulado que podía ser por miopatía con afectación del diafragma, pero hay pacientes que tienen esto y hay pacientes que no, o sea que la fisiopatología a día de hoy está un poco en el aire. Luego también hipertensión pulmonar, hemorragia alveolar en un 3%, distrés respiratorio, sobre todo por sepsis por VGNs, y en el caso de que haya anticuerpos antifosfolípidos, podemos tener TEP o trombosis arterial. Y la artritis reumatoide tiene una incidencia de 23 casos por cada 100.000 habitantes año. Tenemos estos 7 criterios que se basan básicamente en la afectación articular, salvo los nódulos reumatoideos. Y teniendo 4 criterios, ya tenemos el diagnóstico de artritis reumatoide. Aquí vemos una imagen típica de deformación de las manos. ¿Y qué nos puede dar de afectación respiratoria? La más frecuente es que sea una neumopatía intersticial, que no se puede diferenciar de la fibrosis pulmonar idiopática. También puede haber afectación pleural en forma de pleuritis, está en un 20% de los casos, y derrame en un 5%. Y el derrame de la artritis reumatoide también tiene unas características concretas: un exudado linfocitario con una glucosa muy baja, un índice de glucosa en líquido entre glucosa en suero inferior a 0,5.
y un pH ácido inferior a 7,3, LDH altas y proteínas altas. También podríamos ver un pseudoquilotórax, que esto sería por colesterol, tendría aspecto lechoso y podría hacer sospechar en un empiema. Sin embargo, al cultivarlo es estéril. También tenemos bronquiectasias hasta en un 30% de los casos, y la mitad de ellas se relaciona con mutaciones en el factor de la fibrosis quística. Además, nódulos reumatoideos, estos son específicos de la artritis reumatoide, aparecen más en varones y con factor reumatoide positivo, y tienen una serie de complicaciones que son infrecuentes, pero que serían pioneumotórax, neumotórax o fístula bronquiopleural. El síndrome de Kaplan, bueno, decir que es la asociación de nódulos reumatoideos múltiples con artritis reumatoide y con neumoconiosis, es decir, exposición a polvos de asbesto, de silicio o de carbono. Sí, otra afectación más infrecuente sería esta de aquí abajo, la última, enfermedad fibrobullosa apical. Bueno, como el nombre dice, hace fibrosis y bullas a nivel apical. Esto hay que tenerlo en cuenta porque para el diagnóstico diferencial de la TBC, porque tendríamos unas lesiones a nivel apical y porque como tenemos bullas pueden romperse y hacer un neumotórax espontáneo. Aquí tenemos una imagen que no se ve muy bien aquí, pero sería una fibrosis basal en las dos zonas, y además aquí tenemos un granuloma calcificado. Bien, el síndrome de Sjögren tiene una incidencia de 4 casos por cada 100.000 habitantes año, con los criterios diagnósticos que serían, bueno, los que ya conocéis: xerostomía, es decir, boca seca, xeroftalmia, ojos secos, alteraciones glandulares, una histopatología de glándulas salivares compatibles y una inmunología compatible, es decir, anticuerpos anti-RO y anti-LAG. Aquí tenemos la primera foto, bueno, un paciente con xerostomía, sería la boca seca, como veis. La segunda foto es el test de Schirmer, que se realiza para mostrar la sequedad a nivel ocular. Se coloca esta tira de papel absorbente durante 5 minutos, y si la lágrima no llega a pasar por el papel más de 5 milímetros, consideras que hay sequedad significativa. La última sería una señora con parotidomegalia bilateral, con el propio Sjögren. En la afectación respiratoria lo que tendríamos sería, por un lado, sequedad a nivel traqueobronquial, lo que llamamos xerotráquea, que provocaría tos seca crónica, voz ronca y bronquitis. También suele haber con frecuencia fibrosis pulmonar y hipertensión pulmonar. La esclerodermia tiene una incidencia de 20 casos por cada 100.000 habitantes año. Tenemos estos criterios diagnósticos. Necesitamos para el diagnóstico el mayor, que es la esclerosis cutánea proximal, y 2 menores, que tenemos la esclerodactilia, cicatrices puntiformes en los dedos y fibrosis pulmonar bivasal. Aquí tenemos una esclerodactilia. Y de afectación respiratoria, bueno, lo típico es que se asocie hipertensión pulmonar con fibrosis pulmonar, pero hay otras menos frecuentes, como el derrame en menos de un 10%, neumonía por aspiración en contexto de reflujo gastroesofágico, neumotórax espontáneo, bronquiectasias, incluso neoplasia pulmonar. Y las dermatomiositis y polimiositis, bueno, solo decir que la idea sería, para diagnosticarlas, afectación muscular proximal, debilidad muscular proximal, con CECAS positivas y una biopsia muscular compatible. Además, en la dermatomiositis, afectación cutánea, que es el signo de Gottron y el exantema heliotropo, que os lo enseñaré ahora. Y también en esta, la dermatomiositis, bueno, que es en pacientes mayores de 50 años, suele ser un síndrome paraneoplásico, ¿vale? O sea que hay que buscar una neoplasia escondida.